Bueno, buenas tardes. Empezamos hoy la clase de biología. Como estaba comentando ahora con la alumna que tenemos hoy aquí en la clase, hoy hacemos la tutoría número 9, que correspondería a la del 5 de diciembre, pero como sabéis, la semana pasada no hubo clase. Hoy es 12 de diciembre y haremos dos tutorías, una hora para finalizar la autoevaluación del tema 4 y 5, o sea, del 5, y explicaremos el tema 6. Y luego en la siguiente hora, que correspondería a la tutoría número 10, eh, ya nos meteríamos finalizaríamos el tema 6 y haríamos la autoevaluación, si podemos empezar un poco el tema 5. Tengo pendiente colgar del foro el resumen del tema 6, o sea, el PDF del tema 6, que seguramente habrán dos documentos complementarios. Hay uno que será más resumido que el otro, uno que es solo texto, que son 3 hojitas, y otro que es tipo PowerPoint. Los dos os servirán como resumen del tema. Y también os pasaré un resumencito del tema 7, lo pondré todo en el foro, ¿vale? Entonces, empezamos ahora donde nos quedamos el otro día. Para afianzar un poquito todo lo que aprendimos del tema 4 y 5, que como ya os comenté era de lo más importante de este primer cuatrimestre, sobre todo de cara al examen, vamos a hacer los ejercicios de la página 85, que es la autoevaluación del tema 5, para ver si hemos entendido o no todas las explicaciones del tema 4 y 5 y si hemos entendido cómo se replica el material genético cuando una célula se reproduce. Vale, pues empezamos con la pregunta número 1, ¿vale? Que dice, ¿cuántas etapas tiene el paso de la información desde el DNA a las proteínas y cómo se denomina cada una de ellas? ¿Os acordáis que explicábamos eso? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? La primera. Más fácil todavía. O sea, ¿cuántas etapas tiene el paso de la información desde el DNA a las proteínas y cómo se denomina cada una de ellas? Voy a abrir la pizarrita. Un momento. Pizarra. ¿Aquí? No. Pizarra. Un segundito que estoy buscando la pizarra. Eran 2 etapas. Vale, lo voy a escribir en la pizarra porque es muy fácil. Pizarra. Estoy buscando mi pizarra. Disculpadme. Vamos, borrador, limpiar página. Vamos a ver. Tengo que encontrarlo. Vale. ¿Cómo puede ser posible que no encuentre la pizarra? No quiero. Vamos a ver, la carpetita. Vamos a ver. Un segundito. Ahora esto no lo quiero. No, no sé qué ha pasado. Es que esto ha cambiado la forma o no sé. Limpiar página, deshacer, destacar. Página siguiente. Claro, quizás. No. Tengo un documento abierto y no sé cómo se escribe en la pizarra. Vamos a escribir aquí. Entonces, teníamos 2 etapas. No. Vale, aquí. Teníamos. No, pero es que no voy a escribir aquí porque es bastante complicado. Voy a tardar media hora. Entonces, las 2 etapas para conseguir que la información del núcleo llegara hasta los ribosomas, el núcleo dentro del núcleo de la célula, perdón, la información del DNA que está en el núcleo llegara hasta los ribosomas fuera del núcleo, que ya sabemos dónde están, en el retículo endoplasmático rugoso, para que las ribosomas sepan construir las proteínas que hace falta para cada una de las células, decíamos que había 2 etapas. La primera era transcripción y la segunda traducción. Transcripción era el paso del ADN al RNA y la traducción es el paso de información desde el RNA a los ribosomas. Decíamos que
La traducción es muy fácil acordarse, es que no hace falta aprender nada de memoria, porque traducción está claro. El DNA le pasa la información al RNA, que es el mensajero, y el mensajero lo traduce y le dice al ribosoma, aquí tienes toda la información que significa todo esto para que tú me construyas las proteínas. Entonces, como vuelvo a repetir, no hay que aprender nada de memoria, sino acordarse que hay dos etapas, que es primero la transcripción y luego la traducción. Sería DNA, flecha, RNA, flecha, proteínas o ribosomas. Y cada una de las dos flechas tiene un nombre. La primera flecha o la primera fase es la transcripción y la segunda flecha, la segunda fase es la traducción. Disculpadme que no lo escribo, pero escribir en esta pizarra es un poco lento, pero ya lo explicamos el otro día, en la grabación del otro día. Vale, pues esto es lo más importante o de lo más importante. Nos lo van a preguntar seguro en el examen. 2. Indicar 3 diferencias fundamentales en la estructura del DNA y del RNA. Esto es pregunta de examen también. A ver, ¿cuáles son las 3 diferencias entre el DNA y el RNA? El DNA tiene dos. El DNA es una doble cadena de nucleótidos, Sí. ¿vale? El RNA es una. Y el RNA es una, perfecto. Otra diferencia. El RNA tiene urácido y el DNA no. Exacto, el RNA tiene una base nitrogenada llamada uracilo y el DNA no lo tiene, perfecto. Otra. El DNA tiene desoxirribosa y el RNA ribosa. Perfecto. Básicamente es que uno tiene un tipo de azúcar y el otro. Azúcar, hidrato de carbono, glúcido, como nos guste llamar. Muy bien, pues esas son las diferencias entre el DNA y el RNA. 3. Para la síntesis del RNA se necesitan diversos tipos de moléculas. ¿Qué necesitamos para fabricar RNA? Lo tenemos ahí. Sí, ¿qué necesitamos? ¿Una molécula molde de qué? De DNA. Perfecto. Es que ¿cómo vamos a fabricar RNA si no tenemos un modelo que copiar? ¿Os acordáis que el RNA siempre es una copia exacta del DNA? Nucleótidos. ¿Qué tipo de nucleótidos necesitamos? Uracilo. Vale. Aquí lo que nos preguntan es, necesitamos nucleótidos trifosfato. ¿Vale? Se llaman trifosfato. Aquí nos están diciendo, no, a ver, un momento, la respuesta es que no entiendo esto. 1, 3, vale, es que aquí, vale, sí, aquí lo que nos está diciendo es, cuando yo os decía el otro día que necesitábamos nucleótidos sueltos, ¿os acordáis? Sí. Es decir, necesitamos nucleótidos sueltos que tengan diferentes bases nitrogenadas, ¿vale? Que tengan uracilo, perdón, que tengan adenina, que tengan tenina, que tengan guanina y tengan, la otra cuál era, guanina, citosina, ¿vale? Entonces necesitamos nucleótidos trifosfato, se llaman así, ¿vale? Se pueden llamar también así. ¿Vale? Después, ¿qué necesitamos? También, lo último, el 3C, una enzima. La RNA polimerasa. En el examen nos van a poner de cuál es la enzima que hace falta para fabricar RNA. Les van a decir DNA polimerasa. Mal. O sea, la enzima que sirve para replicar el DNA siempre es el RNA polimerasa. ¿Vale? La RNA polimerasa es lo que necesitamos para fabricar RNA. ¿Vale? No os equivoquéis porque esto es una pregunta típica de examen. Y la pregunta número 4. ¿Cuántos tipos de RNA intervienen en la síntesis de proteínas? Indica su nombre y la abreviatura por la cual se conocen. Aquí sí que nos están preguntando los 3 tipos de RNA. ¿Cómo se llama? El mensajero, Sí, el ribosoma y el otro.
el RNA mensajero, que es, las siglas eran una N pequeñita y una RNA, después el RNA de transferencia, que se escribe RNA con una T minúscula, y luego el RNA ribosómico. Estas tres funciones de los tres RNAs hay que saberlo. El mensajero es el que lleva la información del DNA, que le ha pasado el DNA. El RNA de transferencia es el que lleva la información hasta los ribosomas y el RNA ribosómico es el que le dice cómo hay que colocar los aminoácidos para fabricar las proteínas que nos interesan. ¿Vale? Esto es otra pregunta de examen. Bueno, en realidad todas estas preguntas son varias preguntas de examen, porque preguntan muchísimo. ¿Ha quedado claro más o menos? Los tres tipos de RNA. Vale, 5. ¿Cuál es la función de cada uno de estos tipos de RNA en la célula? Lo acabamos de explicar. ¿Vale? Pregunta número 6. Seguimos en la autoevaluación del tema 5, página 85 del libro. ¿Cuál es la función de cada uno de estos tipos de RNA en la célula? Perdón, que la acabamos de leer. 6. ¿En qué lugar de la célula se sintetiza el RNA? ¿Dónde se fabrican? ¿Dónde se sintetiza el RNA? Perfecto, en el núcleo, no hay que dudar. ¿Y las proteínas dónde? Perfecto, pero los ribosomas ¿dónde están? Ahí, pero más general, más fácil, en la yema, en la clara del huevo. ¿Cómo se llamaba eso? Eso también son preguntas de examen. Si el RNA es el citoplasma, el RNA se sintetiza en el núcleo de la célula y las proteínas se sintetizan en el citoplasma. ¿Dónde del citoplasma? Pues en el retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Que está pegado al núcleo por la parte de fuera. 7. ¿Es posible deducir a qué tipo de ácido nucleico pertenecen las siguientes secuencias? ¿Por qué? Lo primero que hay que tener claro que el ADN y el RNA son ácidos nucleicos formados por cadenas de nucleótidos. Donde los nucleótidos es una unión de tres partes, que es un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Entonces, aquí nos preguntan, mirando la fórmula A y la B, ¿de qué es? ¿A qué corresponde? ¿A DNA o a RNA? Por ejemplo, la A, ¿qué sería? ¿Por qué? Perfecto. ¿Y el B? Perfecto. Pues estas son preguntas tontas absolutamente que van a caer también en el examen. Nos van a hacer una pregunta súper difícil, súper rebuscada, que a lo mejor no entendéis el enunciado, pero es tan fácil como si hay uracilo es RNA y si no hay uracilo es DNA siempre. 8. Escribir la secuencia de bases del RNA que se produciría al transcribirse. Transcribirse se refiere a la transcripción de pasar del DNA al RNA. El siguiente fragmento de DNA. Entonces, ¿cuál sería la secuencia del RNA de este trozo de DNA? A ver, ¿cómo sería? Vale. Vale, pero un momentito, vamos a hacer una cosa. Si quieres, os doy ahora un minutito para los que estáis en casa y los que estáis aquí en clase. Fijaros la pregunta, ¿eh? Escribir la secuencia de bases del RNA que se produciría al transcribirse el siguiente fragmento de DNA. Os digo, lo primero que tenéis que hacer es hacer la cadena complementaria del DNA, que sería una segunda fila abajo. Luego, la tercera fila ya la hacéis RNA. ¿Entiendes? Es decir, primero abajo quiero que hagáis la cadena complementaria del DNA, que era lo que tú estabas diciendo. Escríbelo. A ver. TCG, AAT, ¿Sí? TGC, TTA. Perfecto. Y ahora, ¿cuál sería la secuencia de bases de RNA? Tienes que hacer una tercera fila otra vez. Tienes que sustituir eso mismo. La T por la U. Exactamente. Es decir, primero, si nos dan un fragmento de DNA y nos preguntan cuál sería la secuencia del RNA, lo primero que tenemos que hacer es hacer
la secuencia complementaria de la segunda cadena del DNA y ahí sustituimos todas las timinas por uracilos. Entonces nos sale la respuesta de la pregunta 8. La respuesta de la pregunta número 8 sería uracilo, citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, adenina. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Es decir, lo único que tenéis que hacer es leer atentamente el enunciado. Y no se puede hacer directamente, ¿no? Así de... Claro, sí. Si te preguntan RNA, pues directamente sabes que la timina la sustituyes por el uracilo. Siempre. Pero estaría mal hacerlo de... O sea, si ellos nos dan la primera secuencia del DNA y tú le das la cadena complementaria, mal. Porque te están preguntando el RNA. Pero no puedo hacer el complementario directamente con la primera. Sí, con tal de que des esta respuesta, no hay ningún problema. Claro, pero no queda igual. Entonces está mal. Es decir, la cadena, si te preguntan, vamos al enunciado. Vale, el complementario del DNA de abajo. Claro, mira, vamos a ver el enunciado. Lo digo porque esto es importante. Enunciado de la pregunta número 8. Esta es enunciado lo más importante. Escribir la secuencia de bases del RNA que se produciría al transcribirse el siguiente fragmento de DNA. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la cadena complementaria del DNA. Vale. Porque aquí solo hay una cadena, nos falta otra. Sí. Entonces, cuando ya saques la cadena complementaria del DNA, ya sustituyes las timinas por el uracilo. Pero y lo eso saco de la transcripción de la que tenemos. a El ver, RNA lo saco de... claro, Ellos me dan una tira Sí. del ADN. claro. Y yo tengo que poner la otra. Pues el están- RNA es complementario al que saco del primero. O es si lo pongo complementario del primero y ya no me sirve. Eso, o sea, da igual, porque No, no me da igual. No sí, puedo. porque sería, por ejemplo, adenina, ¿cuál es la complementaria? La timina. Sí, tinina, y citosina, guanina, Sí, adenina, claro. Entonces, timina. Vale, pero es que la timina, sí. Pero si, me refiero, si lo cambio al que directamente con Vale. el que ellos me dan, no me cuadra. Entonces, vale, ya te entiendo, es que hay que hacerlo de esta manera. vale, es así, ¿no? Es que hay que hacerlo así. Vale. Es decir, si a ti te dicen, te dan ese fragmento de DNA, No entonces puedo pasarlo directamente a RNA. lo puedes pasar directamente si quieres, pero la timina siempre se va a convertir en uracilo. Igual este racionamiento es más fácil. Es decir, si a ti te dan este fragmento de DNA, ¿vale? A, G, C, T, T, A, G, C, C, A, T. Claro, Tú sí. coges, todas las A's se van a convertir en U en vez de T. Vale. Y ya está, es lo único. Que igual no porque es... la guanina se convierte en citosina. Claro. O sea, todo siempre va a ser... Sí, exacto. Entonces, yo lo que pienso es que si tenéis esta cadena de DNA y os piden cuál es... cuál va a ser la secuencia de bases cuando se transcribe, pues lo que tenéis que hacer es, en vez de buscar la cadena complementaria del DNA, que sería siempre A, T, C, G, pues simplemente lo hacemos exactamente igual que con el DNA, pero en el caso del RNA, la T se convierte en U. Y ya está. ¿Lo entendéis? Sí, sería lo mismo. Ya está. O sea, la T se convierte en U. Y ya está. ¿Vale? Lo podría hacer. Vale. Vale. Vale, vamos a dejar la pregunta 9, 10 y 11, ¿vale? Y vamos a pasar a la 12. Reconoce cada aminoácido directamente su propio codón. ¿Os acordáis lo que era el codón? Es el enlace. El codón era aquello que faltaba en el resumen que explicamos el otro día. El codón, decíamos que cada 3 en el ácido nucleico, cada 3 nucleótidos eran un codón, ¿vale? Entonces, de cada 3 nucleótidos era un codón. Un codón es el lugar que ocupa unos nucleótidos en la cadena de ADN.
No hay otro remedio, o están antes o están después, es la secuencia solo, como siempre. Entonces, ¿reconoce cada aminoácido directamente su propio codón? Traducimos, ¿sabe cada aminoácido dónde se tiene que colocar o hay alguien que le tiene que ayudar a ponerse en su sitio para fabricar proteínas? Ya lo dijimos, el RNA de transferencia. El RNA de transferencia es el que sabe dónde va cada aminoácido. ¿Os acordáis? Esto es las tres fases del RNA. Estaba el RNA, ¿cómo se llama el primero? El RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico. Y aquí está preguntando, ¿reconoce cada aminoácido dónde se tiene que colocar? No tiene ni idea. Es el RNA de transferencia el que dice, este aminoácido va aquí, va aquí, va aquí. Y el RNA ribosómico es el que coge los aminoácidos y los coloca. Por eso os digo que no aprendáis nada de memoria a entender las cosas, porque estas preguntas son de que la hayáis entendido. ¿Lo veis? ¿Cuál es la molécula que actúa de intermediaria? Pues el RNA de transferencia, que es el que sabe dónde va cada aminoácido. Vale. La pregunta número 13. ¿Cómo se produce el reconocimiento y la unión entre codón y anticodón? El codón y el anticodón es el que va antes y el que va después, ¿vale? Eso lo era el reconocimiento. No, en este caso es que las preguntas estas están un poquito liaditas. Entonces, la unión entre el codón y el anticodón nos están diciendo cómo se unen las bases nitrogenadas entre ellas. El codón y el anticodón, el codón podría ser la C y el anticodón podría ser la G. O el codón podría ser la T y el anticodón podría ser la A. Es decir, codón y anticodón son las bases complementarias. Es que es otra manera de decirlo, es un poco lioso. ¿Vale? El codón es el lugar donde está colocado un nucleótido y el codón puede ser adenina y el anticodón, ¿cuál es? Siempre. La adenina, la timina, siempre. ¿Vale? Ahora vamos a entenderlo. Fijaros. ¿Y entonces cómo se produce? Por unión de las bases nitrogenadas, por los enlaces de puente de hidrógeno, por enlace doble o enlace triple. ¿Vale? ¿Cómo se produce el reconocimiento y la unión entre codón y anticodón? Pues por unión de las bases complementarias a través de los puentes de hidrógeno, que era doble para adenina-tinina y triple para guanina-citosina. Y eso está explicado en la página 76. Si queréis, le echamos un ojo. Si queréis apuntarlo, en la página 76 está explicado. ¿Vale? Apuntarlo si queréis. Vale. 14. ¿En qué se diferencia el código genético de los procariotas y los eucariotas? Los procariotas están en el núcleo. No, el código genético es que no lo hemos explicado, ¿que no? ¿Ves? Es una cosa que se me había pasado el otro día. ¿No explicamos el otro día la página, la figura 5.4 de la página 75? No. ¿No tienes el libro? No, y no tengo. Vale, el tema 5 no lo tienes. Vale. Entonces, ahora lo vamos a ver. Yo no lo veo. Vale. Entonces, vamos a la pregunta número... Vale. ¿En qué se diferencia el código genético de los procariotas y eucariotas? No se diferencian nada. El código genético es idéntico para todos los organismos del planeta Tierra. En nada, es igual. Es un código universal. Ahora lo vamos a explicar. Y la pregunta número 15 nos dice, complementar el siguiente cuadro deduciendo los datos que faltan. Con esto vamos a poder introducir lo del código genético. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos 4 columnas, ¿vale? La primera nos habla de secuencia del DNA, luego la secuencia del RNA mensajero y la secuencia del RNA de transferencia, ¿vale? Al RNA mensajero le llamamos codón y al
de RNA de transferencia le llamamos anticodón. Y por último, el aminoácido. Entonces, nos está diciendo que si en la secuencia del DNA, el primer ejemplo, tenemos timina, adenina, timina, ¿lo veis? Después, la secuencia del RNA, ¿qué sería? Adenina, uracilo, adenina. ¿De acuerdo? Porque la timina en el RNA se ha convertido en uracilo. ¿Bien? Vale. ¿Cuál sería la secuencia, el anticodón? Pues el complementario. Adenina, tinina, y como es RNA se convierte en uracilo, uracilo, adenina, que eso se queda igual, y adenina, uracilo, ¿no veis? Es hacer las bases complementarias del RNA otra vez, ¿no? Mira, la secuencia del RNA sería UAU. Escríbelo en la tercera casilla, ¿vale? Es simplemente, estamos buscando la complementaria de la otra, ¿vale? UAU. Y el aminoácido que codifica es la isoleucina. Es decir, estos tres bases nitrogenadas combinadas de esta manera codifican este aminoácido, que son las bolas de las proteínas. Por eso decíamos que según el orden en el que están colocados las bases nitrogenadas en los nucleótidos nos van a indicar unas proteínas u otras. Vale, vamos a ver otra. Secuencia del DNA. Si tenemos el RNA que es GAG, ¿cómo va a ser el DNA? ¿Cómo? Muy bien, la secuencia del DNA de un RNA que es GAG será CTC. ¿Por qué? Porque la guanina va con la citosina, la adenina va con la tinina y la guanina va con la citosina. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál sería la complementaria o el anticodón del RNA? Pues igual que antes. Bueno, aquí está. CUC, que sería guanina, citosina, adenina, uracilo, sería tinina pero se convierte en uracilo, y guanina, citosina. CUC. ¿Lo veis? Y esa combinación de tres bases nitrogenadas o de tres nucleótidos da el glutámico, que es un tipo de aminoácido. Luego vamos a ver el último. Con una secuencia del DNA de adenina, adenina, timina, que estamos en el C, el RNA será muy fácil. Uracilo, uracilo, adenina. ¿Bien? Y la secuencia, el anticodón, sería otra vez las complementarias. Pues adenina, adenina, uracilo. ¿Bien? Y eso codificaría la leucina. ¿Más o menos? ¿Queréis que lo volvamos a repasar? Pero simplemente lo primero es el DNA. Lo segundo es el RNA respecto al DNA, que siempre son las bases complementarias. Y la tercera columna, que es el anticodón, es lo complementario a lo de la izquierda, al RNA. Y esto codifica el aminoácido. Entonces, nos vamos a la página 75, ¿vale? De la figura 5.4. Entonces, vamos a ver el código genético y vamos a explicar. Sí, porque es que si no, no vas a poder mirar. Vale. Entonces, nos vamos al código genético y vamos a ver que, fijaros, ahora vais a entender lo del codón, ¿vale? Cada codón está explicado por tres bases nitrogenadas o tres tipos de nucleótidos diferentes. Decíamos que en cada cadena de ADN hay un montón de codones y cada codón está explicado por tres bases nitrogenadas diferentes o por tres nucleótidos. Cada tres nucleótidos de la cadena de DNA le llamamos codón. Y el anticodón es lo complementario. Cada tres es un codón. Cada tres nucleótidos. Y el anticodón es lo complementario. ¿Entendéis que estamos explicando las mismas cosas con diferentes palabras? Vale, pues ahora lo vais a entender bien. Entonces, estamos en la figura, ¿qué figura era? Perdón.
5.4 de la página 75. Fijaros, estamos ante el código genético universal, por el cual todos los insectos, todos los mamíferos, todos los árboles y todas las bacterias de este planeta se rigen. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas, es decir, cada codón, va a indicarnos de qué manera, qué información genética tenemos y qué proteínas vamos a tener que fabricar en nuestro cuerpo desde los ribosomas. Fijaros, a la izquierda, en la parte gris, tenemos la primera base. Arriba, en verde, la segunda fase. Y a la derecha, el todo en amarillo, la tercera base. Entonces, de cada codón tenemos 3 bases diferentes. Vamos a coger, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer en el libro, que no lo tengo delante, pero tú lo tienes ahí. ¿Cuál era la primera, la última vamos a hacer? La última, del DNA, dime la secuencia de los 3 bases, es decir, del codón. De la última. De la primera base, perdón, del ejercicio que estamos haciendo, perdón, es que no lo tengo delante. Vale, del ejercicio 15 de la página 85, vamos a hacer la secuencia del DNA del A. No, del A, que sería timina, adenina, timina. Vale, la primera fase, ¿cuál es? La primera base, perdón. La primera base, timina. Vale, ¿la buscamos? Vale. A ver. Vale, no está. Pues sí que está. Vale, un momentito. Perdón. Vale. Ahí, sí, perdonad. A ver, vamos a hacer un momentito. Ay, que me estaba liando yo. Está bien. Vale. Perdonadme. Primera, ¿cuál era la primera? ¿De RNA? No, del DNA. Del DNA. Adenina y timina. Estamos, perdonadme, en el ejercicio 15, en la primera secuencia del DNA de la A, que es timina, adenina, timina. Vale. Claro, es que estamos en el... Claro, entonces... Un momentito. Bueno, estaríamos en el uracilo, por ejemplo. Sí, sería... Vamos a hacer... Un momento, Vamos a hacer Vamos a hacer... Sí, no, ya está. Vamos a mirar el RNA. Disculpadme. No, ya está. Sí. Bueno, me vais a matar los que me estáis mirando la grabación. Vale, entonces vamos a ir a... exactamente, vamos a mirar el RNA, que es donde se manifiesta toda la información. Vale, la primera fase del RNA del ejercicio último que hemos visto, la A, ¿cuál era? Adenina, uracilo, adenina. Vale, adenina, ¿vale? Estamos en el cuadro gris, en la A, donde está sombreado la A. Tenemos ahí 4 diferentes, ¿qué es eso? Esos nombres de isoleucina, celeucina, metionina, son aminoácidos. Vale. Estamos en el A, ¿bien? Sí. Vale, la segunda base, ¿cuál es? La segunda base del RNA. Uracilo. Vale, ¿verdad que lo tenemos más delimitado? Ahora estamos en el AU. Estamos en ese cuadrado. ¿Bien? Sí. Vale, ¿y la tercera base del RNA cuál es? La adenina. Perfecto. Y ahora vamos a la adenina. Cruzamos todo y ¿cuál nos sale? Isoleucina. Perfecto. La isoleucina es el aminoácido que codifica el codón del RNA adenina, uracilo, adenina. Y nos sale la iso. ¿Comprobamos el ejercicio que hemos hecho antes? Pues ya está. Entonces, este es el código universal genético de todos los seres vivos del planeta. ¿A qué te refieres? ¿Del código genético? Claro, yo tengo Claro, a ver. la hélice. Entonces, con la Sí. hélice, Sí. el codón son... El codón, esos 3. sí, es esto. Esto. Ah, vale, lo de en medio, no es Vale, yo Vale. había marcado que era... El codón, no. Sí, pentosa. exacto, perdón. El codón es la cadena complementaria del RNA. O sea, es esto. Vale. Cogiendo la parte... Vale. Claro, es todo, es el nucleótido, que sería la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. ¿Vale?
Entonces, nadie os va a preguntar qué aminoácido se codifica con estos tres bases nitrogenadas. Perdón, con esos tres nucleótidos. No os lo van a preguntar. Pero sí que tenéis que entender que fijaros que por el orden en el que están los nucleótidos del RNA, vamos a saber qué aminoácidos se van a sintetizar o se van a fabricar en nuestro cuerpo. ¿Vale? Pues eso es muy importante. ¿Y el anticodón? Entonces, ¿cuál sería? La complementario. Este lado de aquí. Claro, siempre, claro. O sea, el Este codón podría siempre ser... es la derecha. No, No. o sea, da igual, sería Vale. el codón Vale, y el anticodón anticodón, es el complementario. el complementario siempre. Siempre es el complementario. Vale. ¿Vale? Pues continuamos con los ejercicios de, que ya estamos acabando, de la autoevaluación del 5, del tema 5 y vamos acabando. Yo siempre digo que vamos a hacer más de lo que decimos, pero al final siempre vamos en el tiempo. Correcto. Vale, bien, ¿habéis entendido el código genético? Ahora damos la vuelta a la página. El ejercicio 16. Bueno, aquí nos preguntan, consultar el código genético para deducir la secuencia de aminoácidos que se obtendría del siguiente RNA mensajero. ¿Por qué? El RNA mensajero es el que lleva la información a los ribosomas. ¿A que sí? Pues ahora quiero que cojáis el código genético y... Toma. El código genético... Te doy el móvil ahora. El código genético y que veáis de qué manera... ¿qué es lo que codifica? A ver. Primera base nitrogenada. Adenina, ¿no? Exacto. Cada 3 codifica un aminoácido. Os está preguntando, consultar el código genético. Espera, que te doy el libro. No, lo veo. ¿Seguro? Sí. Consultar el código genético para deducir la secuencia de aminoácidos. Es decir, nos están preguntando que cada 3 bases habrá un aminoácido. Perfecto, cada 3 bases o cada 3 nucleótidos. Vale, entonces AAU sería A la primera base, A la segunda base, uracilo la tercera base. Muy bien. Segunda codón o segunda secuencia de aminoácidos. Citosina, guanina, uracilo. Según la tabla del código genético que acabamos de explicar. Arginina, perfecto. Y adenina, guanina, citosina, ¿qué codificaría? Adenina, guanina, citosina, serina. Perfecto, pues ya está, ya no continuamos. ¿Veis que es tan fácil? Toda la información genética que nos da el RNA mensajero que lleva hasta los ribosomas, la lleva siempre codificada de esta manera. Cada 3 bases nitrogenadas es un codón y cada codón está. Cada codón determina el aminoácido. ¿Vale? Cada 3 bases nitrogenadas se determina un aminoácido. Y evidentemente se determina el orden de los aminoácidos en las proteínas. Y ya os acordáis que el orden de las bolas esas de las cuentas de collar en los aminoácidos determinan qué proteína se fabrica y cuál no. ¿Vale? Entonces, sabiendo simplemente esto, consultando el código genético, pues tenemos toda la información de un ser vivo. Vale. 17. La secuencia del siguiente RNA mensajero, determina una secuencia de aminoácidos. ¿Qué secuencia de aminoácidos se tendría si por una mutación se pierde la primera G? Consultar el código para responder. Entonces, ¿esto cómo lo haríais? Leyendo ese enunciado tan rebuscado. Citosina, uracilo, citosina, adenina, citosina, guanina, pero me queda poco. Si quito la primera. Vale, pero si quitas la primera, ¿qué pasa? ¿La primera de toda la tirada o la primera de cada 3? Mira lo que te pone. ¿Qué se cuenta? Ah, no, solo la primera. Entonces. Pues citosina, uracilo, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina, guanina y citosina, guanina.
¿Y el último qué pasaría? Falta uno. Ya lleva un fallo ahí. Claro. Entonces, lo que pasaría es que, ¿cuántos aminoácidos conseguiríamos? 3. ¿Completo? 3. ¿Y qué pasaría con el último? Porque habría un fallo ahí que algo no funciona. No, se pierde. Ah, vale. Perfecto. O tenemos 3 bases nitrogenadas para cada aminoácido, o olvídate. Lo que está pasando aquí es que perdemos un aminoácido. ¿Y si se pierde el aminoácido? Pues Tienes perdemos una proteína que no funciona. que no tienes una proteína. No, si falta un aminoácido, nos va a faltar ese aminoácido para formar diferentes proteínas. ¿Sí? O sea, que si perdemos una base nitrogenada, perdemos un aminoácido, porque necesitamos siempre 3 bases nitrogenadas para cada aminoácido. ¿Vale? Entonces, pues simplemente, ¿qué conseguiríamos? Pues consultando el código genético, cambiaría. O sea, si tuviéramos la primera G, ¿qué tendríamos? ¿Vale? Sí, tendríamos 4 aminoácidos, que son alanina, serían 4 alaninas, fijaros. ¿Vale? En este caso, si consultáis el código genético, serían 4 alaninas. En cambio, si perdemos la primera G, conseguiríamos, el primero ya cambiaría el aminoácido, sería leucina, luego sería prolina y por último glutamina. Y el cuarto aminoácido lo perdemos. ¿Vale? Vale, seguimos. 18. Dada la siguiente secuencia de RNA mensajero, indicar un cambio o mutación que ocurriera en el primer codón sería en el primer triplete, que no tuviera como consecuencia un cambio en la proteína. Consultar la tabla del código genético para responder. Es decir, ¿qué cambio o mutación? Acordaros que cambio o mutación es añadir uno, quitar uno o cambiarlo de orden. Vale, entonces, ¿qué cambio no afectaría a la proteína? Hay que mirarlo. A ver. ¿El qué? Ay, la tabla. Si la cambio esta por otra. A ver. Si lo podéis responder. Si cambio la A. Si cambio Por la ejemplo, G, la tercera G, la guanina por la adenina. Quedaría igual. Quedaría lisino también. daría igual, ¿no? Pues perfecto, ya está. Muy bien. Solo es para que no os dé miedo este tipo de preguntas, que son sencillas, ¿vale? Solo hay que tener las cosas claras. ¿Pero nos pondrán la tabla ahí o la tenemos que llevar? Es que no os van a, en principio nunca han preguntado nada para consultar el código genético, pero quiero que lo entendáis, ¿vale? Que cada 3 codones codifican un aminoácido y si falta una base nitrogenada de un determinado codón, se nos va a tomar por fresco ese aminoácido porque ya no se puede fabricar, ¿vale? Entonces, 19, lo acabo de decir hace un segundo. ¿Qué tipos de cambios pueden dar lugar a una mutación? ¿Qué tipos de cambios? Que falte una base, que haya una de más o que se cambie el orden. Ya está, no hay que decir nada más. 20. ¿Qué es el promotor de un gen? ¿Os acordáis que el otro día, al principio del resumen aquí, lo estoy proyectando, hablábamos de las definiciones? Vale, el promotor del gen, creo que no está aquí la definición. Falta. El promotor de un gen era la parte delantera del gen que activaba o desactivaba un gen. Por ejemplo, un gen decíamos que era un fragmento del DNA. Y la activación del gen significa que me va a activar los ojos verdes o los ojos marrones. Yo tengo la información de ojos verdes de la familia de mi madre y ojos marrones de la familia de mi padre. Pero mi activador del gen, mi promotor del gen me ha activado que yo tengo los ojos marrones. ¿De acuerdo?
Esa es el promotor del gen, es la parte del gen que hace que se exprese una, mira, está aquí, perdón. Sí. En la diapositiva número 12, cuando hablábamos de expresión génica, explicábamos el otro día, que el gen está activo cuando se transcribe y se traduce a una proteína. ¿A que lo entendéis? Y hay unas regiones reguladoras situadas por delante del gen, y eso es el promotor del gen. ¿Vale? El promotor del gen es capaz de activar o desactivar la transcripción de un gen. Es decir, que tengamos los ojos verdes o marrones. ¿Vale? Igualmente, yo ahora voy rapidito, pero todas las soluciones a todas las preguntas de forma muy clara la tenéis todo en el libro. Por favor, consultad el libro. Vale. ¿Qué son las enzimas de restricción? Cuando hablábamos de biología molecular y hablábamos de producir mucha insulina para los diabéticos, para regular su nivel de glucosa en la sangre, los diabéticos tienen una incapacidad de producir esta proteína que regula el nivel del azúcar en la sangre. ¿Vale? Entonces, las enzimas de restricción eran aquellas enzimas que cortaban las cadenas de ADN para quitar unos determinados genes e introducir otros, ¿vale? Las enzimas de restricción actuaban como tijeras moleculares. Lo que hacíamos era cortar los genes que nos interesaban de una cadena de DNA, los metíamos en otro organismo vivo para que produjera mucha proteína de lo que nos interesaba, ¿vale? A ver qué pone en la respuesta. Vale, ya está. No os van a preguntar qué es una enzima de restricción en el examen, ¿vale? Solo quiero que lo entendáis. 22. ¿Qué tipos de vectores se utilizan para transportar genes al interior de las bacterias? Eso lo explicamos el otro día. Los virus bacterianos, diferentes virus que les llamábamos el otro día plásmidos. Tampoco os van a preguntar esto en el examen. O sea, a través de les metemos a los diferentes virus la información genética o los trozos del DNA que nos interesan para que se pongan a fabricar. Si nosotros le ponemos a un virus el DNA que nos interesa, que fabrica un tipo concreto de proteína que utilizamos en medicina, pues si lo tiene en el DNA, lo va a pasar la información a los ribosomas y va a fabricar esa proteína que nos interesa. Los plásmidos, ¿no? Exacto, sí. ¿Vale? O sea, no es una pregunta importantísima. Vale. Y luego la PCR es simplemente una técnica que sirve para que lo explicamos también el otro día un poco, para que se produzcan mucha cantidad de algo que nos interesa a través de la ingeniería genética, ¿vale? O sea, hablamos el otro día de fabricar, lo acabamos de decir, de fabricar un montón de insulina para las personas que son diabéticas, ¿vale? Eso se haría a través de la técnica de PCR. A ver, ¿qué es una planta transgénica? La pregunta 24. Una planta que se modifica genéticamente para no aguantar más o para... Vale, pero básicamente, ¿qué es? ¿Qué es lo que se ha hecho? Modificar su... Vale, lo que hemos hecho en una planta transgénica, básicamente cuando hablamos de un ser transgénico, es un ser que le hemos metido genes de otro ser vivo. ¿Vale? Básicamente de otra especie, ¿vale? Si tenemos un trigo, ¿vale? Que es una determinada especie, un determinado género y una determinada especie, cogemos un gen de un trigo de la otra punta del mundo y lo metemos dentro de su DNA. Eso se llama una planta transgénica. Es una planta a la que le hemos metido dentro de su cuerpo, dentro del DNA, información genética de otra especie diferente. ¿Vale? Por eso se hacen todas las plantas transgénicas donde se introducen, digamos, características de otra especie que aguanta, por ejemplo, el frío o las plagas, para mejorar y aumentar la productividad. Y aquí acabamos la clase de hoy del tema
4 y 5, ¿vale? Con esto ya lo tenemos todo bastante bien y ahora a continuación, en la siguiente grabación empezaremos el tema 6.